bueno, sí, no explícitamente, pero sí en casos de exceso de glucosa hay rutas con las cuales la energía de esta se puede almacenar de otras formas. Pero es bueno, eso está un poquito fuera de... Sí, sí, sí. Um, bueno, entonces mencionaba los GLUTs, ya decíamos que tienen una forma en la cual viajan desde las vesículas intracelulares a la membrana. Pero podríamos suponer que debe haber algún proceso que permita que el proceso inverso. Y justamente los glucocorticoides son un conjunto de moléculas en general hay una producción a lo largo del tiempo y de hecho tienen cambios circadianos y ultradianos. Es decir, cambian a lo largo del día y además en ciclos de alrededor de 1 hora en los cuales va haciendo pequeños ciclos. De hecho, si tenemos una gráfica más o menos así, a lo largo del día con un centro a las 7 a.m., más o menos lo que podemos esperar se hará que el cambio sea algo así. Más o menos mis rayones, pero justamente con un pico a las 7 a.m. y unos niveles más bajos alrededor de las 7 p.m. ¿Cuál es la frecuencia de estas oscilaciones que...? Bueno, esto es alrededor de un día, pero estos son alrededor de 1 hora. O sea, sí, más o menos, lo que decíamos más o menos mis rayones, pero... ¿Y si tienen oscilación endógena con 1 hora de periodo más o menos? Eh, Digo, al interior de la oscilación circadiana también hay esta oscilación que más o menos en 1 hora. sí, pues por eso es la oscilación ultradiana, o sea, con ciclos menores a un día. Eh, bueno, y ahora también cabría preguntar, realmente, ¿qué razones tengo yo para pensar que la insulina y los glucocorticoides están relacionados unos con los otros? Estos experimentos de Carter y Okamoto, lo que hicieron fue que midieron el consumo del 3-OMG, lo dice el nombre para acordarme, pero 3-OMG, lo que es una variante de la glucosa que tiene la característica de no ser metabolizable. Es 3... sinceramente no me acuerdo bien del nombre completo, pero lo desmentiría, pero justamente su característica es que es una variante de la glucosa no metabolizable y entonces permite que las mediciones sean más fáciles de realizar en el sentido de que no tienen que estar preocupándose por la glucosa que es consumida por la célula y miden cuánta de esta variante de la glucosa entra a la célula con diferentes concentraciones, con una cierta concentración no, para diferentes concentraciones de esta variante en la presencia de insulina o en la presencia de insulina y dexametasona, que es otro glucocorticoide del conjunto que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y justamente lo que ven es que para diferentes concentraciones de glucosa se tiene una reducción en la entrada de glucosa a la célula. ¿Sí me expliqué, perdón? Sí. Y más aún, en este experimento tenían un valor control y es decir, sin dexametasona ni insulina, y otro en el que solamente le agregaban dexametasona con una concentración variable de insulina. Y justamente lo que midieron fue la inhibición, el porcentaje de inhibición de la dexametasona de dexametasona con respecto al control. Y justamente lo que ven es que hay siempre una inhibición de la insulina, pero que para ciertas concentraciones de insulina se vuelve constante, es decir, tiene más o menos una forma sigmoidal. Carlos, una pregunta. Bueno, una nota es 3-metilglucosa y de este lado lo hicieron en cultivos de células
o en ratón. Sí, son adipocitos de rata, Para justamente. cultivos. En cultivos. Tenía una concentración fija de 10 a la menos 7 molar de dexametasona. Y justamente ya nada más le fueron variando la concentración de insulina. O sea, le metieron un montonal de dexametasona. Y bueno, ya más o menos presenté cuál es el sistema en el que estamos trabajando. Y nuestra intención es generar un modelo que pueda estudiar este proceso. Y pues esta es más o menos la forma en la que estamos planteando nuestro sistema. Digamos, la glucosa va a entrar a nuestro flujo sanguíneo, ya sea porque es lo que nos comemos, nos echamos unos tacos y llega la glucosa a nuestra sangre, por gluconeogénesis, que es que producimos glucosa de nuevo, nosotros la armamos del sistema, y glucogenólisis, que es que rompemos las reservas de glucógeno para generar glucosa. Todas estas son formas en las que nuestro nivel de glucosa en sangre se incrementa. El páncreas va a censar estos niveles de insulina. Justamente aquí es donde entra el GLUT2 que les había mencionado, que tiene un valor medio de 17 milimolar, o sea, valores altísimos de glucosa, si consideramos que nuestro cuerpo va de 4 a 7 en situaciones normales. Y en respuesta a esto produce insulina, que llega hasta nuestro sistema nervioso, y las células blanco, que pueden ser, por ejemplo, las células del tejido grasoso y músculos, las sensan estos niveles de glucosa. No, perdón. Cuando esta glucosa llega a estas células junto con una señal de insulina, permite el paso de la glucosa a la sangre, a las células. Y finalmente hay también un factor que estamos considerando de remoción de la glucosa y de la insulina de la sangre de forma basal. Todo esto... ¿Sí es cierto que el cerebro es la parte que consume más glucosa en el día? Sí, alrededor del 50% de la glucosa. O sea, realmente ahí estamos poniendo nada más ejemplos, pero sí, justamente hay... la bronca es que no está... Perdón. Sí, perdón, estoy muy nervioso, pero... El cerebro no es tan dependiente de la señal de insulina, porque justamente como el cerebro tiene un consumo general y además no puede estar variando tan constantemente, entonces no responde de forma tan notoria a la señal de insulina. Una pregunta. Esto es en una persona que no es diabética. Por ahora... O sea, aquí este modelo está frente a alguien no diabético. El modelo en principio, hasta donde lo llevamos ahorita, está pensando en personas no diabéticas, porque ahora sí que antes de empezar a fregar a la persona tenemos que ver que funcione bien en condiciones fisiológicas. Ya sí, entre las proyecciones a futuro está, entre otras cosas, ver esos casos, pero... Sí, pushing, sí, pero ahorita estamos pues... Lo que más consume energía es el cerebro, ¿no? Sí, también es cierto que la circulación sanguínea del cerebro está autorregulada, está prácticamente, el flujo, la velocidad del flujo es prácticamente constante, pero consume. No se considera que no alcanza alteraciones debido al consumo por movimiento, por el estímulo. Pues es que, como mencionaba, realmente no está considerado dentro de esto porque finalmente el elemento que, digamos, que es de nuestro interés ahorita es más la relación de glucocorticoides e insulina y cómo estos alteran este paso de los transportadores. Pero en el cerebro no es tan dependiente de ello. Entonces no es, o sea, sí es un factor a determinar, pero no es como nuestro enfoque ahorita directamente. ¿Sí podrías meter el cerebro en RG? Como que hay una remoción constante de insulina, por ejemplo, por parte del cerebro, de glucosa, por ejemplo, por parte del cerebro. Podría ser. Consumo basal. Podría ser una opción, y justamente también es dependiente de la concentración de glucosa, y por ejemplo también RG también lo sería. Entonces igual. Y bueno,
Esto es más o menos lo que ya les había platicado, pero un poquito más de detalle. Justamente, la concentración de glucosa es sensada por las células beta, por los GLUTs 1, 3 y 2. Y justamente como les mencionaba, el GLUT 2 realmente empieza a funcionar hasta concentraciones altísimas de glucosa. Pero la respuesta que se tiene con respecto a la concentración de glucosa tiene una forma más o menos sigmoidal. O sea, justamente son datos experimentales en verde comparados con una aproximación que hicimos justamente con una sigmoidal. Y justamente es un ajuste que usamos bastante bueno. Y por otro lado, también el consumo de glucosa, como ya les mencionábamos, tenemos los GLUTs que se encuentran en las vesículas intracelulares y los que se encuentran en la membrana, y van a pasar hacia la membrana a una tasa basal U, y van a regresar a una tasa basal D. Y justamente volvemos a lo mismo, aún estos GLUTs son diferentes entre sí y cada uno tiene un valor medio con diferentes concentraciones de glucosa. Cabe aclarar, porque me parece que no lo he hecho, estos valores medios no implican que no haya un paso de glucosa a concentraciones menores. Lo único que quiere decir es, si me permiten hacer otro dibujo, es que vamos a tener una sigmoide, y por ejemplo, para el caso del GLUT 4, el centro de esta sigmoide va a encontrarse en 4 milimolar. Debajo de esto, aunque hay todavía entrada de glucosa, realmente tiende a ser muy bajo, especialmente si lo comparas con el extremo opuesto de la gráfica. Y bueno, a fin de cuentas, este es nuestro modelo general, que tiene tres ecuaciones principales que corresponden a glucosa, insulina y transportadores. La concentración de transportadores en la membrana celular. También contamos con algunas funciones accesorias para esto, que en su mayoría son solamente sigmoides que pueden ser sigmoides normales o sigmoides invertidas, y funciones que van a forzamientos que van a corresponder a la entrada de glucosa a la sangre por causas del alimento. Y pues bueno, ya viéndolo con un poquito más de detalle, esta función de la glucosa va a tener estas tres partes. En primer lugar, GI se va a subdividir para representar la alimentación y la producción endógena de glucosa, es decir, lo que ya les había mencionado de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por otro lado, está el consumo celular de glucosa, que tiene dos partes, que justamente una es para los GLUTs 1 y 3, que tienen una KM, este valor medio, muy cercano, por eso los agrupamos juntos. Y el GLUT 4, que tenía un valor de alrededor de 5 milimolar, por eso va por separado, y entonces nuestro modelo va a representar el consumo de cada uno por separado. Y finalmente la remoción basal de glucosa de la sangre. Por otro lado tenemos la concentración de insulina en sangre, que para esto primero tenemos una producción basal de insulina que suponemos no depende de nada, pero realmente también es muy pequeña, inclusive en algún momento discutimos si era despreciable con respecto a la producción que responde a la glucosa, que justamente es una sigmoide que depende de la concentración de glucosa. Y finalmente, igual que en el caso de la glucosa, estamos considerando una remoción del flujo sanguíneo, que no necesariamente es el mismo que la glucosa. Y finalmente, la parte de los transportadores, estamos considerando, primero como les decía, de los GLUTs que van desde las vesículas hacia la membrana. Justamente hay un flujo basal en esta dirección, y otra parte que es una sigmoide que depende de la insulina. Pero también, ¿quiénes van a ser los transportadores que van a viajar a la membrana? Pues todos los que no estén en la membrana, por eso esta parte de acá.
Por otro lado, tenemos el flujo en dirección opuesta, que igual tiene un valor basal y una sigmoide que va a depender ahora no de la insulina, sino de la concentración de glucocorticoides, que como les mencionaba tenía el efecto opuesto. Y volvemos a lo mismo, ¿cuáles van a ser los transportadores que van a viajar hacia las vesículas intracelulares? Pues solamente los que están en la membrana, por eso esta T está metida en esta parte. Tengo una pregunta. En la anterior, ¿a qué te refieres exactamente con remoción sanguínea? Remoción de insulina de alta cantidad de glucosa. El flujo sanguíneo. Es que justamente hay una, durante nuestro, el riñón, durante la limpieza de la sangre, pues hace también va quitando todo este tipo de cosas. En términos de aclaramiento. Bueno, ok. Aclarame un poco. Gracias. Una duda. En la siguiente ¿a qué te refieres con translocación de GLUTs hacia las vesículas intracelulares? Un momentito. Les comentaba que los GLUTs no solamente se encuentran en la membrana, sino también en vesículas intracelulares, y justamente hay un flujo que va desde uno hacia el otro. De hecho, nosotros lo que estamos manejando es que la insulina lo que está provocando es que estos GLUTs hay experimentos en los que se ha visto que al suministrar insulina lo que se provoca es que los niveles de la concentración de los GLUTs en membrana incrementan, mientras que los de las vesículas disminuyen. Por eso estamos... ¿Pero qué tipos de vesículas te refieres? Por ejemplo, vesículas en las cuales están sintetizadas y listas para translocarse a la membrana, o vesículas en las cuales tienen otra función independiente de la regulación, por ejemplo, de la captación de glucosa. Hasta donde tengo entendido no cumplen una función propia, sino que son solamente que se tienen disponibles para. Oye, ¿y entra glucosa? ¿Translocan también glucosa dentro de las vesículas o solamente son portadores de los transportadores? Son portadores. Oye, una aclaración con el término de remoción. Sí es un término de remoción porque los sistemas de transporte en los que está basado la descripción con los GLUTs no son todos los sistemas de transporte de glucosa, no son todas las formas en las que la glucosa desaparece del torrente sanguíneo. Entonces, es un término que agrupa un montón de cosas que no están considerando a los GLUTs. Entonces, por ejemplo, toda la remoción que tendría que ver con, o bueno, si quieren utilización de glucosa en el cerebro, que en su mayoría no es por transportadores GLUTs, sino con S-GLUTs, por ejemplo, no está en las otras partes del modelo y es parte de esa R. Entonces, si es remoción, es un agrupamiento de todo lo que no es GLUT. El renal, ya claramente. Sí. Involucra exactamente todos los procesos. Precisamente, incluso el mismo viaje podría estar considerado allá, porque hay una concentración actual. Cualquier fuente que desaparezca de glucosa del torrente sanguíneo, incluyendo los riñones. Sí, bueno, también es un factor que para todo lo que no estamos considerando nosotros, puede entrar ahí. O sea, igual puede luego... Tengo otra duda para entender la cuestión matemática. ¿Se considera esos GLUTs de la membrana en relación precisamente por esto que ya se sabe que cuando aumentan las concentraciones de glucosa, obviamente aumentan en la presencia de GLUT en membrana, porque son los mismos que se encuentran en las vesículas que se están moviendo y traslocando? Por eso existe una, si acá hay más, acá hay menos. Si acá hay, considerando eso, es que están poniendo esa función ahí, o sea, como para atender esa relación. Perdón, tal vez no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Qué función? Donde mencionas, ahí, Esa es la que sigue, sí. O sea, las tres. ¿Es qué? Sí, la que sigue. Translocación de GLUT hacia las membranas intracelulares. O sea, se refiere a la cantidad de GLUT que se encuentran en el citoplasma, en esas membranas, ya sea porque se hayan internalizado o porque no se hayan traslocado. Es que esta no es precisamente la cantidad que hay en las vesículas, sino es el flujo de uno hacia el otro.
estamos considerando que la cantidad de transportadores en membrana, en vesículas, se puede estimar fácilmente. Si ya tienes el valor T, pues entonces las que están en vesículas es 1 menos T. Exacto. Y entonces, la de abajo, translocasito de flujo hacia las vesículas intracelulares. Hacia las vesículas intracelulares. Entonces, justamente los que pueden ir a las vesículas intracelulares son todos los que están en membrana, que son T. Ah, ok. O sea, cuando una vez que estamos hablando de la internalización de los que ya llegaron a membrana. Sí, exactamente, son un flujo contra el otro, por eso es que este es el flujo que va hacia las membranas, que va hacia la membrana, y por eso está incrementando los niveles en membrana, y por otro lado, este está disminuyendo los niveles porque es el flujo desde la membrana hacia los reservorios intracelulares. ¿Alguna otra duda? Bueno, y entonces pasamos ya tenemos el modelo y todo. Y entonces pasamos, la forma en la que utilizamos para determinar los niveles los valores de los parámetros dentro de todo nuestro modelo, fue en primer lugar le dimos prioridad a todos los datos que pudimos encontrar en la literatura directamente reportados. Por otro lado, de las mismas gráficas era posible estimar algunos otros valores. Y finalmente los que no encontramos ni uno ni el otro, terminamos con valores arbitrarios, pero que tenían cierta lógica fisiológica. Por ejemplo, no teníamos propiamente los valores para un valor de gluconeogénesis, un valor de que la concentración de glucosa en sangre indujera la gluconeogénesis, al menos el valor medio para ello, pero le dimos un valor de alrededor de 4 milimolar, que es el mínimo dentro del rango fisiológico de concentración de glucosa. A partir de eso, pudimos completar nuestra tabla de parámetros. Como ven, realmente son poquitos los valores que tenemos en este caso. Y por otro lado, para nuestras simulaciones, indujimos un forzamiento de glucosa. Este es un experimento ese fue el nombre, pero que al paciente le dan un montón de glucosa. Curva de tolerancia a la glucosa, sí. Que le dan un montón de glucosa y luego ven qué tan rápido el paciente va asimilando esa glucosa. Y justamente a partir de generamos una ecuación de forzamiento que hiciera una respuesta más o menos similar. Y a partir de eso conseguimos estos valores. Estas mediciones en rojo son experimentos en los que midieron los niveles de glucosa y de insulina en una persona, mientras que los en verde están en primer lugar nuestra curva de forzamiento con parámetros que más o menos se ajustaban a la concentración de glucosa, y la respuesta de insulina la respuesta que daba nuestro modelo en insulina a estas concentraciones de glucosa. Y bueno, finalmente también a partir de esto es posible ver este tipo de sistemas. Bueno, esto es propiamente, le metimos forzamientos de glucosa y vemos cómo responde el modelo. Y tiene propiedades que no estaban como explícitas dentro de nuestras ecuaciones, pero de hecho son acordes a lo que esperaríamos experimentalmente, como por ejemplo un retraso en la respuesta de insulina, esta en verde, con respecto al pico de glucosa que hay en sangre. Y justamente también está asociado a un incremento en las concentraciones de GLUTs asociados a la membrana. Perdón, Andrés, ¿eso sería en caso de que haya presencia de glucocorticoides? ¿No aumenta la concentración de glucocorticoides? Es que esto, lo que hicimos para la concentración de glucocorticoides en este caso, fue que los artículos en los que se reportaban estos valores mencionaban que se realizaron a las 8 a.m. Y entonces a partir de eso, considerando los flujos, los cambios en las concentraciones de glucocorticoides, pues más o menos consideramos las concentraciones que nosotros esperábamos tener alrededor de las 8 a.m.
y entonces no está precisamente variando los glucocorticoides. Bueno, sí están variando los glucocorticoides aquí, pero no le están haciendo de acuerdo a una ecuación diferencial como las que teníamos antes, sino que es un forzamiento también de la concentración de glucocorticoides que esperábamos en ese momento del día. Entonces está metiendo una oscilación entre... Ajá, exactamente. Sí, esta se hizo con unas sumas de sigmoides. De hecho, no traje la imagen aquí, pero igual también hay una comparación y sí, más o menos igual. Y bueno, más aún que ese retraso, además vemos que hay una dependencia del tamaño del estímulo que le demos. Es decir, si damos un mayor estímulo de glucosa, también la respuesta a la insulina también va a incrementar. Y también los cambios en las concentraciones de GLUTs en membrana. Y finalmente también lo que hicimos justo a partir de bueno, en este caso fue con GLUTs, fue una concentración de GLUTs constante, perdón, eso debería ser Q de acuerdo a las ecuaciones que tenía antes, pero justamente lo que hicimos fue una concentración constante de GLUTs, de glucocorticoides, que justo al momento de variar, de incrementarlo de 0 a una cierta concentración como 0.05 micromolar, lo que se ve es justo como esperábamos de lo que mencionábamos antes de los glucocorticoides, es que al incrementar los niveles de glucocorticoides, los niveles de glucosa se incrementan. Y más aún, lo que suponemos es respuesta a ello, a los incrementos en la glucosa, también los niveles de insulina se incrementan. Y también los GLUTs asociados a membrana, suponemos también en respuesta a un incremento en la insulina, disminuye la concentración de GLUTs sobre la membrana. Me imagino, biológicamente no hay retroalimentación de glucosa e insulina hacia los glucocorticoides, hacia el cortisol. Hacia los glucocorticoides en general. No propiamente. En el hipotálamo, pero es muy indirecto. Bueno, no relaciones directas al menos. No es que. Es muy lento. Sí, los niveles. No es que la suministres insulina y esperes que pronto haya un incremento en los glucocorticoides o algo similar. Esto está hablando de glucocorticoides producidos por el organismo. No sé si tengan alguna información con respecto a los glucocorticoides administrados, por ejemplo, la desamitazoína. De hecho, bueno, si puedo seguir a la siguiente parte. De hecho, justamente esa es una de las partes que tenemos sobre las perspectivas de las direcciones futuras que puede tomar este trabajo. Es justamente estudiar cómo niveles elevados de glucocorticoides, como pueden ser por medicamentos o por ejemplo por el síndrome de Cushing, podrían contribuir al desarrollo de diabetes. De hecho, tenemos una hipótesis al respecto, pero sigue como tal. ¿Pero qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un síndrome que lo que provoca es que, aunque nosotros en general tenemos una cierta variación de este estilo, las personas que padecen síndrome de Cushing tienden a tener unos niveles más elevados de glucocorticoides. O sea, justamente por eso lo meto dentro de esta categoría, porque es justamente un estudio de un caso con niveles altos de glucocorticoides a lo largo del día. Bueno, otra de las cosas, todavía seguimos en proceso de terminar de ajustar, de ver qué cosas tenemos que considerar dentro del modelo, entonces es de las cosas que estamos terminando aún. Queremos estudiar cómo es que justamente cómo es que estos cambios a lo largo del día van a afectar la forma en la que nosotros estamos consumiendo glucosa a lo largo del día. ¿Y qué es lo que provocaría estos niveles altos de glucocorticoides? No en un día ni en una semana, sino al paso de años, cómo es que afecta nuestro metabolismo, la fisiología de nuestro sistema. Bueno, son las personas con las que estuve trabajando, muy amables todos, he avanzado mucho gracias a ellos. Y pues, gracias. Gracias. Sí, Andrés, eso sería muy interesante
saber qué impacto va a tener el uso de esteroides y corticoides administrados, porque bueno, en enfermedades como el lupus, el asma bronquial, los esteroides son medicamentos de batalla. Es más, aún en la práctica diaria, el combinar antibióticos con un esteroide ayuda a la recuperación más temprana de mi paciente. Yo quedo muy bien como médico porque en cosa de 2 horas el paciente se siente mejor. Pero ya metabólicamente, ¿qué alteraciones debería causar con esa dexametasona que le administré para que se sintiera mejor? No sé, dejo la pregunta, tal vez te doy alguna información, pero ¿será esa dexametasona detonante en el futuro de un proceso de diabetes, de alteraciones metabólicas como daño del hígado? Pues sería bien interesante saberlo, porque bueno, sobre todo en el área privada, pues es muy común combinar los medicamentos con esteroides. En enfermedades tan comunes como la artritis reumatoide, parte del tratamiento son los esteroides. No sé si tengan una información, si no, ojalá que cuando la tengan me lo compartan, porque sí sería muy bueno de esa forma implementar medidas. No hay que tenerles miedo a poner medicamentos, pero sí restringir su uso, sobre todo en personas que puedan estar metabólicamente propensas a ser diabéticas o hipertensas o tener enfermedades cardiometabólicas. Sí, pues propiamente ahorita que disponga de información al respecto, pues no, justamente lo que comentaba, es como de las cosas que tenemos hoy de proyecciones, pero también seguramente que se le suministre en un momento un medicamento específico no tendrá un efecto propiamente, pero por tiempos prolongados seguramente sí tiene un efecto asociado. Porque y hay enfermedades que lo necesitan el uso del medicamento de manera crónica, el lupus, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el caso del Cushing, se ha visto que sí hay una cierta correlación de las personas que padecen este síndrome, tienen una tendencia a desarrollar diabetes. Por eso es que hipotetizamos que sí hay una relación entre una cosa y la otra, y pues está todavía en las cosas que hay que revisar. No, esperaría que en un paciente ya metabólicamente inestable, que si yo le administro una asociación combinada con dexametasona, pues va a tener alteraciones en su nivel de glucosa en sangre y no va a poder controlar la trastorno hipoglicemantes de grupo, ¿no? Habría que esperar eso en un paciente X que ya es diabético y se da esa glucosa. Pero bueno, ahí te entiendo que están en personas sanas, ¿no? Sí. Perdón, yo no tengo formación matemática, pero supongamos con este tipo de funciones se podría predecir o calcular en un sistema semieestado, me refiero en una célula donde tú sabes ya tienes controladas las concentraciones de glucosa y de insulina, ¿cuáles de los, por ejemplo, glucotransportadores que me pueda encontrar en citoplasma o no han llegado a la membrana y cuáles pudieron ya haberse internalizado? Pues esto en función de, a mí me interesa saber en X célula diferentes factores que pueden favorecer la translocación de estos glucotransportadores. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo hacer por medio de imaginología, pero ¿cómo puedo diferenciar? Este tipo de funciones me favorecería predecir, tener una aproximación de cuáles de los que yo estoy cuantificando en citoplasma llegaron o no salieron. Exacto. Pues pues más o menos justamente se tienen ya tasas del flujo del cambio de cada uno de ellos, y pues justamente parte de las ventajas que vemos de nuestro modelo con respecto a otros que se encuentran en la literatura es que estamos considerando por separado tanto el flujo, la translocación dentro de la célula al exterior. Por ahora lo estamos considerando como que todo lo hacen de forma constante, pero realmente no es un cambio muy complicado justamente hacer una translocación diferenciada para cada uno de ellos. Le quedan más ecuaciones, pues, bueno, unas ecuaciones más largas, pero pues sí podría ser ¿Puedo una... añadir algo? Sí. Presume. Carlos está trabajando ahorita, todo esto es sistémico, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, a ver,
La manera en la que nosotros nos lo planteamos en un principio, si agarramos una bola de monedas de distintas denominaciones y las ponemos en la mesa y se las damos a un francés, aquí hacemos en matemáticas la broma de que los franceses van a agarrar primero los de 5, las de 10, las van a agrupar por tipos y después van a sumar los tipos, y eso es un integral de Lebesgue, ¿no? Y si las damos a un alemán, los alemanes van a agarrar de una por una y los van a contar muy eficiente, muy exacto, y no van a hacer esa agrupación. Entonces tienen sus ventajas y sus desventajas de las dos formas de hacerlo. La manera en la que está construido el modelo es tal que nosotros estamos suponiendo que los GLUT1 forman un sistema de transporte global en todo el cuerpo, que es tanto como agrupar todas las de 5, digamos, ¿no? Y luego todos los GLUT2 y así. Pero siempre nos quedó la duda porque nuestro sesgo es más celular, resto sistémico. Entonces, Carlos está ahorita trabajando en un proyecto en el que está tratando de hacer ponderaciones para predecir cuántos de un tipo más cuántos de otro me dan una curva de glucosa que se vea así, porque eso que dijo Carlos del punto medio de la sigmoide y de la pendiente tiene mucho que ver con cuántos transportadores de qué tipo tienes en la membrana y cómo se va a ver la curva, depende de eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, ¿no? Y se puede hacer de esa manera. Suponiendo que tuvieras, por ejemplo, alguna cosa que tuviera que dijera algo sobre la dinámica de las fluorescencias o alguna otra cosa que estuvieras midiendo con un microscopio, ¿no? Sí, sí, o sea, porque la idea sería, la idea que él está haciendo en sílico con la compu es generar un mapeo de cómo se van a ver las curvas de una sola célula con distintas ponderaciones de los distintos transportadores, tanto como si te doy huevo, harina y leche, pues puedes ir de galletas a pastel, ¿no? Dependiendo de cuánto pones de cada una. Pues así más o menos, este rollo. Entonces... Por ejemplo, a mí, de repente siento que me quedo corta en ciertos datos que tengo, que particularmente tengo curvas de captación celular, nivel celular por citometría de fluorescencia. Ajá. No tengo ahí mis poblaciones, lo puedo ver en cuestión de cinética. Y por otro lado, tengo mis intensidades de fluorescencia. Entonces, a mí siempre me ha dado muchas ganas de sacar esa relación de qué tanto está enriqueciendo X factor al que pongo mis células, que aumenta una translocación que lo estoy viendo. Entonces, pues me interesó ver, bueno, eso qué tanto lo enriquece. Y ya tengo unas curvas, pero siempre me ha dado sacar una relación más. Espero hablar con ella. Sí. Realmente y tengo esos datos, pero no he sabido sacarles Suena buenísimo. Pues de hecho esa información yo creo que inclusive nos podría ser de utilidad para algunas de las cosas que estamos haciendo ahorita, porque justamente son cosas como el incremento del cambio en la translocación y todo, entonces igual Ahorita que mencionaban los de pastel de chocolate, ¿ya tiene identificado qué grupo más o menos domina en qué alimentos según cuanto a la cantidad de carbohidratos? Pues lo que sabemos es qué células, ¿no? ¿Qué células tienen más de qué tipo, no? Ajá. Sí, es que justamente hay un cambio en qué células, diferentes tipos celulares tienen diferentes tipos de GLUTs, pero realmente no es tan, al menos hasta donde yo tengo entendido, no es tanto que respondan a un cierto tipo de alimento, sino a la concentración de glucosa que responde a estos. Entonces, si entiendes, si comes chocolate, pues vas a tener una mayor concentración, una mayor liberación de insulina, una mayor translocación de GLUTs hacia la membrana y una mayor respuesta de los mismos GLUTs por causa de esto. Sí existe una afinidad a ciertos sacáridos, o sea, sí existe afinidad entre los transportadores hasta los diferentes tipos de sacáridos. O sea, hay unos sí, claro. afines de sacarosa, a sacarosa que es glucosa. Las fructosas. Pero sí, como él dice, o sea, en general todos responden, independientemente de la afinidad, a las concentraciones que hay. Sí, de hecho, justamente de GLUTs, me parece que la lista ahorita iba por el GLUT 17, pero justamente la razón también por la que muchos de ellos no lo estamos metiendo aquí, del 6 para adelante, es entre otras cosas que responden a carbohidratos diferentes a los que estamos... Como él mencionaba, ¿no? O sea, no están meramente involucrados en la homeostasis de la glucosa, que es como
Sí, también como el Plus 5 que mencionaba que es para el intestino delgado más bien. Me quedó una duda acerca del modelo. El modelo que ustedes plantean tiene como variable la insulina. Ajá. Entonces, este modelo estaría hablando de una genética de GLUT4 solamente, en tejido adiposo y en el músculo, porque es el único que su translocación depende de la insulina. Pues, de hecho, algún momento pasamos por artículos que decían eso, Sí. pero finalmente lo que encontramos, de hecho, el artículo que fue conclusivo al respecto fue este de Wilson et al, que justamente lo que vieron es que hay una translocación de varios tipos de... Pero presentan GLUT4 y en los tejidos, y ya está muy descrito. Pues no, o sea, es que nosotros fue todo el mes de julio, yo creo que estuvimos viendo esto, y todo el mes de julio nos la pasamos con esa hipótesis, porque en la literatura es prevalente esa noción. Y está demostrado. No, es que ya hay demostraciones de translocaciones de distintos transportadores en distintos tipos celulares a distintos estímulos. O sea, ya está como más abierto eso. Lo que pasa es que no hay mucho de eso, ¿no? Entonces, la probabilidad de que te encuentres esos artículos, igual te los podemos pasar si quieres. Es poca, pero sí hay. Entonces, eso modificó el modelo mucho. O sea, a lo mejor es un tipo celular específico, una línea celular. Sí. Lo que pasa es que esto importaba, bueno, a lo mejor, corrígeme si estoy mal, ¿no? La historia, como la recuerdo yo, es que esto importaba mucho porque en algún momento salió el ánimo reduccionista y lo que queríamos era, por ejemplo, decir, pues el páncreas en realidad no va a contribuir mucho a la desaparición de glucosa del torrente sanguíneo porque por medios de transporte vía GLUT, que era lo que importaba para una de las ecuaciones, ¿no? Y entonces empezamos a construir argumentos en los que en esencia decíamos, pues nada más nos vamos a quedar con el sistema de transporte GLUT1 y GLUT2. Porque esos son los que contribuyen más para la desaparición de la glucosa vía GLUT, ¿no? En el cuerpo. Eso no sonaba muy bien, pero sonaba atractivo desde el punto de vista reduccionista porque lo que encontramos en la literatura era eso, ¿no? Y después salió que no, que sí hay translocación con un montón de tipos, y es más con otras cosas que no son cortas. No, sí, pero si quieres te pasamos los artículos, ahí están, Pero ¿no? por ejemplo, o sea, sí tienes razón en el sentido de que otros glucotransportadores, todos los glucotransportadores, la mayoría de los glucotransportadores tienen una translocación por glucosa y se sabe muy bien que por insulina, en eso te doy la razón. Sin embargo, para función de desaparecer la glucosa del torrente en una condición postprandial, que es cuando la desaparición de la glucosa depende de la insulina, es GLUT4 el que tiene el papel principal. O sea, sí, es el que tiene mayor papel. Yo estoy de acuerdo contigo que si consideramos como función basal no movible los GLUT1 y los GLUT3, son los que están todo el tiempo y que por ende siempre están trabajando en la desaparición de la glucosa del torrente. ¿Quieres contestar? Pero, ¿Eso no? Bueno, bien, pues yo le estoy echando no cuestión de matemáticas. No, pero Creo tiene que mucho que ver tenemos con las que, matemáticas. Para discusiones aquí, porque a la una nos quitan a Laura, pero tengo el correo de Carlos, de Marco. Igual podemos platicar, estaría bueno eso. Hay puntos finos ahí. Quiero añadir más una cosita rápida. Todo eso es correcto en la medida en la que si sumamos sigmoides con distintos pesos para hacer contribuciones relativas de los distintos sistemas de transporte, resulta ser que la contribución macroscópica sí se ve como ustedes están diciendo. Pero en los pesos de los modelos, resulta que la contribución a nivel de quienes tienen qué pesos no es cero para los otros, ni cercano siquiera, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto también de cómo hablamos a nivel sistémico y cómo hablamos a nivel fisiológico, y son dos cosas muy distintas, porque en términos de mecanismo, no es cierto que GLUT4 sea el principal, hay toda una bola de cosas. Es, desde el punto de vista cuantitativo y macroscópico, sí el que contribuye más, y eso es otro boleto, ¿no? Perdón, sí. Ya no, pero por ejemplo, entonces se podría considerar la función tiempo. O sea, en un tiempo postprandial, después de una carga, ahí siempre modificarías el peso y recaería en cierto. Exacto, exactamente. Sí. Gracias. Pide su teléfono y su dirección de correo electrónico y...